Buenas tardes, queridos alumnos. Aquí de nuevo Franklin, su profesor de historia, con el nuevo tema, empezando ahora sí la historia de Rusia, podríamos decir, desde los primeros gobernantes como fue Rurik y Oleg, que darán paso a lo que se llama la dinastía rúrica y va a ser la primera gran dinastía que no solo gobernará a los eslavos del este, es decir, a los que se volverían los rusos, sino que cimentarían las bases de lo que sería en un futuro ya Rusia. Esta dinastía pasó por muchas vicisitudes, en varias ocasiones estuvo a punto de desaparecer, pero siempre lograron reponerse hasta el último momento en el cual ya vamos a ver la historia de cómo acaba precisamente esta dinastía. Esta dinastía, la dinastía rúrica, tienen que saber que no son eslavos. Rurik, sus hijos, Rurik, Oleg y todos los demás descendientes, no eran eslavos, que son la base de los rusos, sino eran vikingos, o como también se los llama pueblos varegos, una población alejada, digamos, del territorio original de Rusia, en la cual, por algunas cuestiones que les voy a explicar a continuación, terminaron convirtiéndose en los gobernantes de este territorio y fueron ellos, esta dinastía, a la cabeza de los vikingos, en este caso de gobernantes varegos, que terminaron construyendo las bases de lo que sería el futuro Estado ruso. Como se acordarán desde la anterior vez, vimos cómo los eslavos del este, los que se volverían los rusos, habitaban todos estos territorios sin tener precisamente una organización fuerte. No había grandes estados, sino habían aparecido un montón de ciudades pequeñas. Alrededor los habitantes se reunían, pero que tenían constantes peleas entre ellos. Fue en esos momentos, en el siglo IX, que empezaron a llegar los varegos, no solo en plan de investigar, como lo han hecho, se dice, los restos arqueológicos comentan de que habían llegado antes de este siglo, del siglo IX, varegos a investigar, a revisar, sino que los varegos ya en este periodo habían venido con afanes de conquistar y de saquear estos territorios. Estos varegos que llegaron a lo largo del mar aprovecharon su gran tecnología para entrar a través de los ríos, porque al final los varegos son sobre todo grandes navegantes, que aprovecharon todos los ríos y lagos para llegar a la mayor parte de los territorios que manejaban los eslavos. Lograron aprovechar toda esta línea para fundar pequeños reinos, pequeños territorios, a medida que iban conquistando a los eslavos, y se aprovechaban de todas estas rutas para incluso llegar a su objetivo más importante, que era Constantinopla. Los eslavos, a su vez, muy divididos por pequeños reinos y muy divididos por peleas internas que tenían como entre clanes, no pudieron detener la llegada de los varegos, y por eso que todo el territorio que en aquel momento estaba dominado por los eslavos fue conquistado y dominado por múltiples familias varegas, que llegaban a un territorio, establecían el poder y las cabezas, y ellos se quedaban como cabezas de todo ese pequeño territorio. Y es desde este momento que a todo este territorio dominado por los varegos se empezó a llamar Rus, territorio de los Rus, porque se decía que en la lengua eslávica antigua, que los varegos, que eran aquellos que remaban estos grandes barcos que les permitieron navegar por los ríos y conquistar los territorios, los remadores se les decía Rus, y es de ahí viene que todo este territorio empezó a considerarse, empezó a llamarse como aquel territorio dominado por los Rus, por los remadores. Hay otras teorías, sin embargo, de que hablan de que ya con la llegada de Oleg de Rurik había un clan varego que se denominaba Rus. Entonces tenemos estos dos orígenes de dónde viene la palabra Rus, y de la cual vendría obviamente el nombre que dará paso
a lo que en el futuro será Rusia, el territorio dominado por los Rus o el territorio de los rusos. Todo este proceso de avance y conquista de los pueblos varegos para conquistar a los eslavos se dio a lo largo del siglo IX, es decir, del año 800 en adelante. Sin embargo, nuestra historia no empieza aquí. Nuestra historia empieza aproximadamente en el año 1860 con la llegada de Rurik y sus hermanos a territorio de Novgorod. Pero para iniciar a contar esta historia tenemos que conocer primero cómo lo conocemos. Y ahí es donde aparecen las crónicas de Néstor, que en algunos casos se lo ha llamado San Néstor porque es el único registro escrito que nos cuenta toda la historia de las travesías de Rurik, sus hermanos, Oleg y todo lo que ha acontecido con el gran territorio de los rusos y los primeros estados eslavos. Sin embargo, el problema de las crónicas de Néstor es que se escribieron en el año 1200 después de Cristo, es decir, 400 años después de la llegada de Rurik y de lo que ha acontecido con Oleg. Por tanto, mucho se ha cuestionado la validez de esta crónica, ya que ha pasado un tiempo muy largo para saber si realmente es cierto todo lo que cuenta Néstor en su crónica. Y es justamente con la exploración a través de la arqueología y de la búsqueda de restos que algunas de las cosas escritas por Néstor se han confirmado y otras no. En cualquier caso, ante la falta de otros registros, es por eso que se sigue, y mientras no se encuentre algo nuevo, se seguirá utilizando esta crónica de Néstor como la principal fuente para saber qué es lo que ha ocurrido con el inicio del Kievan Rus y de lo que es el Estado ruso. Néstor nos comenta cómo los eslavos, sobre todo los eslavos del norte, se enfrentaron a sus antiguos amos varegos, se enfrentaron, los expulsaron. Sin embargo, los eslavos, en vez de unirse y establecer un estado propio, empezaron a pelearse entre clanes y empezó a cundir el caos y la anarquía. Es por eso que ellos decidieron acudir nuevamente a los varegos, y en este caso una familia varega que algunos lo denominan como Rus, que pidieron que traigan un príncipe para que los gobierne. Y de esa forma vinieron tres. Vino Rurik y sus hermanos, Sienus y Truvor. Estos tres hermanos llegaron a los territorios cedidos por los eslavos y empezaron a gobernar. Sin embargo, tanto Sienus como Truvor murieron pocos años después de iniciar su reinado y permitieron que Rurik se haga cargo de todo ese territorio. Y es Rurik con el que primero con el que da el nombre a la famosa dinastía rúrica, con el que empieza ya la historia del Estado ruso. Rurik no solo agarró y empezó a gobernar sobre los eslavos, sino que en el año 864 después de Cristo decidió ir al lado del río Volkhov y construir una fortaleza que posteriormente se llamaría la nueva ciudad, Novgorod, que significa nueva ciudad. Y es a partir de ese momento que desde Novgorod, su fortaleza, empieza a gobernar su territorio y empieza a expandir sus dominios, pero que en un inicio todavía estaban muy cerca de la misma ciudad de Novgorod. Fue con el tiempo que empezó a expandirse alrededor, a conquistar nuevos territorios y sobre todo a establecer las bases de lo que serían el estado de Novgorod en aquel momento, que no se conoce su nombre exacto, ya que todavía era una fortaleza, y dejó a su lugarteniente y familiar Oleg la tarea de continuar gobernando, ya que en aquel momento entre los varegos no había una línea de sucesión directa, es decir, el hijo de Rurik no iba a ser de por sí el nuevo gobernante de Novgorod, sino dejó todo lo que es el poder de Novgorod a Oleg. En el año 879 murió Rurik y el poder pasó a Oleg, que es considerado el segundo gran gobernante que inició todo lo que es la historia de Rusia, porque Oleg se dedicó fundamentalmente a expandir los territorios de Novgorod y sobre todo a unir todos los territorios y todos los pueblos eslavos. Las grandes ciudades eslavas que estaban alrededor de los ríos empezaron a ser unidas y conquistadas por Oleg. Y fue Oleg, desde la capital Novgorod, desde su territorio de Novgorod, que empezó a expandirse
aprovechando el curso de los ríos, sobre todo hacia el sur. Y así, siguiendo el curso de los ríos, llegó a otra gran ciudad que en aquel momento ya estaba fundada y gobernada por otros gobernantes varegos, Kiev. Conquistó Kiev y de esa manera se inició la nueva historia de los eslavos con la fundación del Rus de Kiev, ya que Oleg no solo llegó a conquistar Kiev, sino que estableció a esta gran ciudad ya muy importante para los pueblos eslavos de los lugares como la capital del nuevo estado que iba desde Novgorod hasta Kiev. La conquista de Kiev por parte de Oleg se habla de que agarró y engañó a los gobernantes varegos de aquel lugar, Askold y Dir, en el año 882, retándoles no solo a pelear, insultándoles diciendo que aquellos dos gobernantes de Kiev no eran en realidad príncipes, a diferencia de él y de lo que era su antecesor Rurik, que sí venían de una familia noble de los territorios vikingos o varegos originales. Y de esa manera Oleg logra tomar el control de Kiev, se centra ya en la ciudad de Kiev, empieza a controlar los distintos territorios que había conquistado y las distintas ciudades como Smolensk y Rostov, y sin embargo no se queda contento con eso, sino que decide avanzar todavía más hacia el sur, pero ya no en son de conquista, ya que controlar semejantes territorios no era fácil, sino aprovechar a todos los habitantes varegos y aquellos otros eslavos que quisieran unírsele para hacer incursiones al sur y saquear nuevos territorios y sobre todo saquear a la gran joya de la corona, la ciudad de Constantinopla. Y de esa manera, aprovechando la gran versatilidad de los barcos vikingos y de los ríos, como es el río Dnieper que atraviesa la ciudad de Kiev, aprovechando sus nuevos territorios, es que bajó por el sur Oleg y atacó en el año 907 la ciudad de Constantinopla. Este ataque a Constantinopla, de hecho, fue muy positivo para Oleg porque permitió establecer contactos con el Imperio Bizantino, contactos comerciales que en un futuro serían decisivos para la constitución del Estado ruso, y en este caso todavía del Rus de Kiev. Este ataque a Constantinopla no supuso la conquista de la ciudad, ya que prácticamente era casi imposible conquistarla, con unos pocos soldados, a la ciudad más importante y más grande del mundo, pero permitió que se establezcan estos lazos que le dejaron a Oleg entrar en la ciudad y establecer una alianza con Constantinopla que duró de muchos siglos. Así que a partir de ese momento, los varegos no solo tendrían acceso libre a todo lo que es el comercio con Bizancio, sino que un grupo de ellos, los descendientes de estos varegos, irían hasta la ciudad y se convertirían en la guardia personal del emperador bizantino, que es famosamente conocido como la Guardia Varega. Y para sellar este nuevo pacto, Oleg, ya en el interior de la ciudad, fue a la puerta por donde entró y clavó su escudo al lado de la puerta para sellar esta alianza, de esta manera para que en Bizancio supieran de que los eslavos, los rusos del Kievan Rus, eran sus aliados y podían entrar. Y de esa manera Oleg gobierna hasta el año 912, cuando fue traicionado por sus súbditos por haber expandido demasiado sus territorios y por ser demasiado represivo con ellos. De esa manera, a la muerte de Oleg viene su esposa, Olga, que también se va a convertir en una figura mítica, pero esa historia, la historia de Olga y de las siguientes gobernantes, lo vamos a dejar para la próxima ocasión, ya que ahí es donde empieza la historia de Rusia relacionada a la religión ortodoxa y la influencia de Bizancio que Oleg fue el primero en establecer. Y de esa manera acabamos el video de hoy, queridos estudiantes, ya con el Estado ruso conformado, el Kievan Rus, o en este caso el Rus de Kiev, sobre el cual se establecerá el futuro Estado ruso, aunque todavía va a tener que vivir muchas vicisitudes y sobre todo enfrentarse a una multitud de enemigos antes de expandirse y antes de convertirse en Rusia. Muy bien, entonces con esto les dejo, nos vemos hasta la próxima.